Buen día para todos los que no saludé. Hay algunos por allí que no había saludado. El Señor les bendiga. Luis, por allá está Luis. ¿Y quién más? Bueno, les invito, vamos a cantar el himno número 32. Cuán grande es el número 32. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas y tu voz en los potentes truenos y ve brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien. Bueno, ahora vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia.
Gracias por el momento que nos has dado de participar, de llegar a tu santo templo y celebrar, oh Dios, contigo esta fiesta, de recordar la gran obra del Señor Jesús, participar de los símbolos del pan y el vino. Ahora te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento y que este mensaje que nos trae, Señor, sea de ayuda para nuestra vida diaria y que haya en nosotros ese crecimiento espiritual que necesitamos mucho. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar otro himno, 378, Noble Sostén. Entonces ponemos la peinillita ya, que es la música que al viejito le cuadra. 378, Noble Sostén. Mucho cuidado con eso, acabamos de cantar, ¿no? Nunca en la lucha desmayar podré. Qué bien. Bueno, para continuar tengo acá entonces los anuncios. El próximo domingo 23 tenemos
la reunión de Santa Cena, ¿verdad? La Cena del Señor a las 8:30. Y el mensaje a las 10 de la mañana está a cargo de nuestro hermano Carlos Nieto. Estaba por ahí el nieto de Meriel, no lo veo. Se fue. Bueno, Carlos Nieto el próximo domingo. El jueves 20 a las 7 de la noche, reunión de oración, toda la iglesia cordialmente invitados. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Carlos Pájaro, Carlos Pájaro y Carlos Nieto. Las damas tienen reunión este martes, todos los martes, ¿no? Se reúnen en las horas de la mañana, a las 9 de la mañana, entonces las damas se reúnen aquí en el templo. Los jóvenes se reúnen los sábados, también, esta vez aquí en el templo, ¿no? A veces ellos cambian, pero no tengo información que sea afuera. A las 5:30 de la tarde, los jóvenes. Y las damas solicitaron, ahora que terminemos acá la reunión, 5 minutos van a estar allí abajo reunidas. Entonces, todas las damas, tan pronto terminemos acá, por favor bajan, que tienen algo que... Van a repartir algo, ¿no? Bueno, información. Bueno. También me trajeron un billete aquí que se cayó en el baño de damas. Fue en el baño de damas. Un billete. ¿A quién se le perdió un billete de las damas? Por favor, lo reclama. Lo dejaron puesto. ¿Ah? ¿Me está preguntando? Sí, de 20 mío. Es suyo, hermana. Es de 20. Bueno. Ok, ya está. ¿Ah? ¿Cuándo entró el baño? Lo dejo ahí ahora. ¿Estaba dentro del baño o fuera del baño? No. Bueno, seguimos. Entonces buscamos nuestros himnarios. El himno 403. Oh Dios, revélame tu voluntad. 403. Oh Dios, revélame
Así un momentico cantamos al final, no rendirnos jamás, ¿verdad? Siempre. Y ahora el último dice, he de cumplir así tu voluntad. Siempre que cantemos, estemos ahí orando. Entonces, que no nos vamos a rendir cumpliendo la voluntad del Señor. Vamos a cantar otro himno para comenzar el mensaje de hoy. 428, Vencedor, 428. Interesante, vencedor. Al final dice, a través de los problemas veo sus misericordias. Bueno, prácticamente es el tema que vamos a ver hoy. Qué interesante. Los himnos los pidieron las damas quienes solicité, ¿verdad? Que hay uno quiere que cante, entonces estuvo bien la cosa. Bueno, quiero que miremos un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1:5.
Siempre aquí en la palabra, mucha gente dice la Biblia y ya ese término como que no quiero usar, porque la Biblia es un compendio de libros, así es sencillo, básicamente. Pues esta es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos da las buenas nuevas por el precio que pagó el Señor Jesús. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, vemos que dice, el Señor nos predestinó. Hubo un rompimiento, pero el Señor dijo, tengo que salvarlos. Dios Todopoderoso ama su creación, ¿verdad? Y tenía ese plan a través del Señor Jesucristo. En el verso 7 dice, en quien tenemos redención. Esa es una palabra muy importante, ¿verdad? Redimidos por la sangre. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Y qué interesante, yo hace mucho escuché, no sé, un hermano que dijo que se pone aquí un premio, una bolsa o algo y se le ofrece a alguien, esto es tuyo, tómalo. Pero si esa persona no lo toma, ahí se puede quedar toda la vida. Es lo mismo que el Señor nos ofrece, aquí está tu salvación, aquí está tu redención. Es entonces cada uno de nosotros, los que hicimos decisión de fe, pues hicimos ese paso de tomarlo, de el perdón de pecados, dice, según la riqueza de su gracia. Entonces, sin embargo, en muchas formas de la vida hay que partir que somos humanos y tenemos nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Y por eso leí hace un poquito que en medio de los problemas hay crecimiento, quizá, ojalá haya crecimiento espiritual. Porque todos somos pecadores, pero en algún momento algo que nos ha marcado y todavía muchas veces tenemos consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Un ejemplo claro es una persona que es un sicario, un narcotraficante o un ladrón, lo ponen preso a una cárcel a pagar su pena por el delito que cometió. Por cosas de la vida, esta persona de pronto allí escucha al Señor y recibe al Señor como su salvador personal. Un cristiano, ¿verdad? Pero ese hecho, el que sea cristiano en ese momento no le da para que le den libertad, ¿verdad? Dice, usted ya es cristiano, salga de la cárcel. No, para la gloria de Dios, su alma ya está salva. Hubo un arrepentimiento o lo que sea. Pero tiene que seguir pagando la pena de la ley humana, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Hay una consecuencia y va a tener que seguir pagando allí. Y todos tenemos esas consecuencias. Cristianos o no cristianos, tenemos eso. Ahora, si un cristiano, porque también no somos los más, ¿verdad? Qué bonito fuera que ya el momento de yo ser cristiano ya libre de todo pecado. Como el niño de la burbuja, ¿verdad? Nada pasa. Desafortunadamente no es así. Tenemos que cada día estar buscando esa victoria. Porque ahora el ejemplo contrario. Ahorita fue una persona cualquiera en una cárcel, ahora puede ser un cristiano. Un cristiano que normalmente buscamos siempre estar en los caminos del Señor. Pero puede ser alguien que pronto cae en adulterio. Señalamiento, ¿verdad? Y eso que es cristiano, o eso que va a la iglesia. Y eso trae consecuencias, porque puede perder su familia, su esposa, sus hijos, quizá se le agranda el problema a perder hasta el empleo. Pero es cristiano, ¿verdad? Tiene la oportunidad, todos tenemos la oportunidad del perdón. Entonces, esta persona también puede llegar a conseguir el perdón, puede llegar a conseguir nuevamente entrar en el camino, porque los tropezones nos hacen levantar los pies. Pero ya tiene que seguir pagando la consecuencia de eso que le pasó.
¿verdad? Va a seguir, los problemas ya están humanamente. Sigue siendo salvo, pero estamos en esta tierra sujetos a muchas cosas y va a seguir pagando la consecuencia de eso. La diferencia es que, como somos cristianos, el Señor nos garantiza que todos estos problemas y todas estas situaciones no las vamos a enfrentar en la vida eterna. Vamos a ser ya libres totalmente de pecado. Pero la idea es que mientras estemos en esta tierra no vamos a ser la excepción, ninguno, ni cristianos ni no cristianos, de no mantener siempre como ese lastre, ¿verdad?, de tener la consecuencia del pecado. Voy a leer acá una sola lineecita, no lo busquemos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, así es sencillo, la paga del pecado es muerte. Entonces, según eso, el merecimiento es vida eterna de condenación. Pero gracias a que el Señor nos dio esa oportunidad, ya no seremos entonces separados de Dios eternamente. Hemos hecho esa decisión de fe. Y porque el Señor Jesús pagó, eso es lo que tenemos que tener siempre claro en nuestra vida. El Señor Jesús pagó por nosotros. Hoy acabamos de participar de los símbolos recordando esa gran obra. Esto es importante para nosotros. Básicamente el Señor Jesús. Somos aves de paso. Ahora tenemos, el Señor nos dice, van a tener todavía un lastre. Esa es nuestra naturaleza humana, el pecado. Y va a tener sus consecuencias. No vamos entonces, por eso es que se necesita fortaleza y cumplir los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y sabemos que en su palabra el Señor nos dice, recuerden que está mi hijo que no conoció pecado. En 2 Corintios 5:21, lo tengo acá, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo. Que reconozcamos eso. Él no fue pecador, nosotros sí. Y Él hizo ese sacrificio perfecto por nosotros. Entonces ya no estamos bajo ninguna condenación eterna, ¿verdad? Y nos recalca en Romanos 8:1, lo tengo también acá, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Tener claro, no hay ninguna condenación, lo afirma el Señor, ¿verdad? Sino que andan conforme. Romanos 8:1, lo voy a leer acá porque acá tiene un error. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, tenemos que mirar nuestra vida que sea mucho más espiritual y no carnal, para así entonces andar conforme al Espíritu. Vamos a tener siempre ese consejero allí, el Espíritu. Entonces, esto nos ayuda a crecer cada día, que aún siendo cristianos experimentamos todavía consecuencias de pecados que hemos tenido hace muchos años, o incluso la semana pasada, o incluso el día de ayer, no lo sabemos, incluso hoy, ¿verdad?, en la misma cena del Señor, no sabemos, pero siempre vamos a estar allí, es porque esa es nuestra naturaleza, y el Señor nos dice que aún su ira descargó fue sobre el Señor Jesús, día de lo que nosotros nos escapamos. Siempre en su palabra dice, airaos, pero no pequéis. O sea que la ira puede llegar en un momento dado. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. El Señor nos está ensañando de nosotros. Él ama su creación y quiere que todos seamos salvos. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también hay retribución. Para cualquiera de los dos lados hay retribución. Dice en 2 de Tesalonicenses 1:7. 2 de Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, donde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga con sus ángeles por su pueblo, y va a haber retribución para su pueblo, pero también van a tener su retribución. Aquí dice que ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 dice, según Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los creyentes estamos bajo la gracia de Dios. Jesús tomó esa ira que Dios había puesto de por medio, la tomó para sí mismo. No se negó a dar su vida por nosotros. Y Dios descargó toda su ira sobre su Hijo por su pueblo. Esto estaba dicho desde mucho antes. Isaías lo escribió. El Señor Jesús ya desde casi de la misma creación ya, ese era lo que yo siempre he dicho como el plan B. Dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Señor Jesús sufrió lo que nosotros no imaginamos. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo lo que el Señor Jesús iba a sufrir, pero todo lo que iba a disfrutar con nosotros, sus hermanos. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo esto se cumplió. El Señor Jesús vino, 3 años de sufrimiento, con un final feliz para nosotros, ¿verdad? De pronto Él, de mucho gozo, pero mucho sufrimiento cuando entregó su vida en ese momento. Entonces las consecuencias del pecado que todavía experimentamos, aunque no lo creamos, honestamente las experimentamos toda la humanidad, creyentes y no creyentes, porque todos somos hijos desde nuestro padre Adán. Y dice que por un hombre toda la humanidad cayó. Entonces no se escapa nadie de caer en pecado y luego de tener consecuencias de ese pecado. Toda la humanidad, no solamente en este momento decir, no, es que ya yo soy cristiano, los no cristianos son los que... No. Es igual para todos. Todos tenemos como se hace en un cultivo, ¿verdad? Todos tienen su jardín, pero dentro del jardín, las flores bonitas, también crece la maleza. Ahí va, siempre. Y somos conscientes. Analicemos y pensemos en la vida cada uno. Esto no es mentira. El pecado está latente allí. Cada día tenemos situaciones complicadas, difíciles. Podemos ser santos, buscaremos la santidad lo mejor posible, asidos del Señor, creciendo espiritualmente, pero siempre va a estar allí, ¿verdad? Satanás estuvo con el Señor en el desierto, acordémonos, al Señor Jesús, al mismo Dios en el desierto tentándole. Ahora, ¿qué se espera para nosotros? Eso es, entonces siempre va a estar allí esa espinita o la naturaleza humana, definitivamente. Lo que digo es como lo dice en el libro de Romanos 5:12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, pero habla de la muerte eterna, ¿no? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, como pecadores que vivimos en un mundo pecaminoso, no podemos evitar caer de pronto y después tener las consecuencias graves de ese pecado original, por decirlo así. Siempre
Esa palabra, yo me acuerdo cuando en la Iglesia Católica decían el pecado original. Un bebecito, muchas veces los bebés cuando mueren, si no le alcanzaban la cena, murió con el pecado original y para donde se condenó, ¿verdad? Porque trae el pecado original. ¿Ah? Iban al limbo. Sí. Entonces, esa es una concepción que tampoco va. Porque el pecado viene ya cuando entramos en razón, cuando ya analizamos, cuando ya vemos, ya distinguimos y ya comenzamos a ver y a esas pequeñas rebeldías de niños y bueno, allá. El mundo nos ayuda para que vayamos a eso. Entonces, siempre vamos a tener allí ese pecadillo, la consecuencia de nuestro padre Adán. Entonces, vivimos en este mundo donde todo tiene su causa y su efecto. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar, ¿cierto? Entonces, eso va a ser, no importa si la persona es pecadora o no, como dije. Hoy en día también se ve mucho y el tema que está en la actualidad y lo hemos visto sobre la inmoralidad sexual, que es algo que ya está tremendo. Pero a nosotros nos asusta, a nosotros nos alerta para que ayudemos. Porque dice en Corintios, busquemos 1 Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué problema tenían los corintios allí, verdad? Hacían de todo también y estaban calladitos y se veía entre ellos como que se tapaban. Pero además de no ayudar, de no colaborar, de no hacer que esto no pase, es peor para el que lo comete, y dice porque comete contra su propio cuerpo, que es peor aún, ¿verdad? Fornica contra su propio cuerpo, peca. En el libro de Proverbios 6:27 hay una pregunta que ayuda a corroborar esta situación, esta inquietud. Dice Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Entonces es como que, bueno, no te metas al fuego, no juegues con candela porque te vas a quemar. Y alguien que comete adulterio, alguien que hace algo así, es para él, no para el vecino, ni para los que están viendo por allí. Entonces tenemos que cada día crecer, ayudarnos espiritualmente para no caer en este tipo de situaciones. Porque lo mismo, si alguien roba o hace algo, ¿qué puede esperar? Que lo busque la justicia y que lo atrape. Pero si comienza a huir, a esconderse por aquí, por allá, entonces va aumentando su problema, ¿verdad? Va acumulando más consecuencias. Eso es lo que siembra y eso es lo que va a cosechar. Entonces nosotros también debemos ser, a título personal con el Señor, cuidarnos de que esto no nos pase. No entrar en ese pecado. Y si por razones obvias no sabemos, hay pecado enseguida, Señor, entrar a reconocer esa falta, ¿verdad? Señor, perdóname que hice esto que no está correcto. Y si fue algo que se puede resarcir, ¿verdad? Una pérdida, un robo cualquiera, aquí está su dinero, hay muchas cosas. Si se puede resarcir física, económicamente la situación, mucho mejor. Pero lo más importante de eso, de reconocer que lo hizo y que lo más importante es decirle al Señor, prometerle que no lo va a volver a hacer, que no va a volver a pasar. Porque si no, la cosa va a quedar ahí. Y cuando no hay compromiso, se presenta la situación otra vez y volvemos otra vez a caer. Eso va a pasar. Pero si hacemos ese compromiso, dice en su palabra el Señor que es mejor
que prometas y cumplas, ¿verdad? Porque si no prometes y no cumples, te va peor. Pero esa es la idea, es la única forma de ir enderezando nuestra vida, de ir creciendo. Porque ese pecado lo vamos a tener siempre ahí latente y siempre va a haber consecuencias, siempre. Y muy probablemente Dios va a permitir que algunas consecuencias de pecado estén allí en nuestras vidas, que se mantengan ahí, que nos tenga como el que tiene una bola de cemento amarrada a su pie ahí. Y Señor, ¿por qué, verdad? Yo hace muchos años pensaba, ¿verdad? Yo soy cristiano y, claro, porque somos materialistas. Yo soy cristiano y no tengo nada, no tengo carro, no tengo casa en aquella época. Y ese que pasa bebiendo y echando plomo y tiene plata y tiene, o sea, hacemos comparativas pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano. Al día de hoy nuestro pensamiento es diferente. Hoy somos los ricos, ¿verdad? Económicamente puede que no tengamos mucho o nada. Aquellos que se gozan la vida equivocadamente, porque el día de su muerte entonces va a ser una condenación eterna. Para nosotros entonces, a pesar de tener eso, el supuesto sufrimiento, porque todos los cristianos, aún más, Satanás busca hacernos caer. Cuando andamos en el camino del Señor, las cosas van a ser un poco más difíciles, se nos van a presentar cosas. Y quizá le pedimos al Señor que nos dé, y el Señor no, porque nos deja ahí. Pero ¿por qué? Porque en medio, como dice, de esa debilidad nos da la fortaleza. El pecado es un problema suficientemente serio para Dios con respecto a nosotros, ¿verdad? Tenemos que mirar nuestros pecados, porque donde Dios llegó a entregar a su Hijo, dio la vida de su Hijo por causa de nuestro pecado, entonces el pecado no es cualquier cosa, es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de nuestras acciones, de nuestros ejercicios, mirar que realmente no estemos pecando, porque la obra del Señor Jesús es de mucho precio. Y esa es la razón por la cual el Señor, cuando Adán pecó, hubo el rompimiento, buscó la manera de volver a que nosotros pudiésemos tomar ese camino y llegar a los cielos, y dio a su Hijo. Entonces el pecado es algo que hay que mirar, tenerlo muy en cuenta, es muy serio con respecto al Señor. No debemos tomar así el pecado a la ligera, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, ¿cómo es que dice? Una mentira piadosa. No, una mentira piadosa, eso no da ni quita. Es pecado. Es pecado. Y no sabemos hasta dónde nos puede llevar una situación o un problema por algo así tan sencillo. Entonces, debemos recibir el consejo del Señor cuando nos dice el Mateo 6:33, muchas veces lo hemos escuchado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí es donde entra ya entonces nuestra fe. A pesar de los problemas que tengamos, de las situaciones que tengamos, ¿cierto? Porque decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Soy un hijo tuyo, no debería tener problemas, claro. Pero el Señor nos está diciendo, busca primeramente el reino. Sigue firme, y Él en la medida de su santa voluntad nos va dando, dice, todas las cosas serán añadidas, nos va dando. A veces nos pasa, tenemos una sin salida y bueno, Señor, ahí vamos. Y de pronto se nos soluciona el problema y no sabemos ni cómo a veces. Gracias a Dios. Porque el Señor sabe, nos conoce perfectamente. Y cuando cometemos el error es grave. Recordamos todos la lectura donde dice Ananías y Zafira, ¿verdad? Grave error. Se comprometieron a dar un dinero y
entregaron la mitad o menos, no sé. No dieron completo y pagaron con su vida enseguida. Grave. Eso está en el libro de Hechos 5, en el versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Claro, había que poner un precedente. Y eso es para nosotros hoy en día también. Mucho cuidado con el pecado, porque eso trae graves consecuencias. Si no la trae a mi vida, de pronto para la familia, para la iglesia, grave. Grave. Pero siempre, va a haber consecuencias siempre. No vamos a estar exentos de ser, como yo soy cristiano, como yo soy santo, no va a pasar nada. No. Vamos a tener dificultades con el Señor. Y vemos también unos ejemplos críticos. En 1 Corintios 5:5 dice Pablo, cuando había situación difícil, dice: el tal, 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Porque podemos llegar a una situación económica que no hay ni para un pan, ¿verdad? Pero dice: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, físicamente o materialmente, así no tengamos nada, no importa, para adelante con el Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice que para que el espíritu sea salvo. Ya hicimos decisión de fe, ahora ganar más coronas. Y esto es un ejemplo también que tenemos de Job. El Señor le dijo a Satanás: ahí está mi siervo Job, vea, firme, haga lo que quiera, pero su vida no se la toques. Y así, cualquiera de nosotros nos puede llegar a una situación así, tenerlo todo, vivir bien, de pronto, de la noche a la mañana, ¿qué pasó? Ya sea por culpa nuestra, de nuestros actos, o porque simplemente Satanás se mete allí por medio y nos ayuda ahí a través de situaciones que nos hace caer. Pueden pasar, pero firmes en el Señor. Job, hasta lo último. Yo me imagino también ese que se rascaba con un tiesto y todas estas cosas. Nunca perdió la fe, siempre fue su mirada al Señor. Yo digo, lo que uno tiene en su mente, nadie se lo puede quitar, nada, a menos que le quiten la cabeza, ¿verdad? Pero nuestro pensamiento en el Señor, hay momentos, hay situaciones, pero siempre firmes en el Señor, eso no nos lo puede quitar nadie. Así le pasó a Job, y el Señor le restituyó y dice que al doble, y volvió a tener sus momentos felices. No esperemos que pasemos la vida como Job, pero sí vamos a tener situaciones y momentos también que el Señor nos va a retribuir. Y otro ejemplo dice en 1 Timoteo 1:20, alguien que estaba en contra de los apóstoles, así como dice uno, la piedra en el zapato. Dice 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ahí está otra situación. Cuando nos ponemos en contra del Señor, o cuando de pronto hay gente que dice, ¿verdad?, es que Dios no existe, o hablan pestes contra el Señor, porque no se les da la situación que ellos quieren en ese momento. Y dicen cosas, y aquí que dice que se les entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta esos extremos se puede llegar cuando estamos nosotros en una situación de pronto de desespero y que no se me da lo que yo quiero. Entonces que cada día aprendamos a crecer en el Señor. Y algunas consecuencias del pecado son el resultado porque Dios nos trata como un padre trata a su hijo también. Hay disciplina por el pecado. Hay disciplina por el pecado. Y el Señor nos dio su palabra para que cada día estemos asidos de ella, creciendo y cumpliendo sus mandamientos, para guiarnos por el camino correcto. Hebreos 12:5, también hemos leído bastantes veces estos versículos. Hebreos 12:5 dice: Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces el Señor nos disciplina y nosotros como tercos, ¿por qué me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? A veces nuestra terquedad nos lleva a ni siquiera entender que es el Señor que nos está dando una mano a través de la disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Pero no lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Es el yo, ¿por qué me pasa y por qué me pasa? No desmayemos. Dice, no desmayemos cuando somos reprendidos por Él. Gracias, Señor, por algo pasó. Y comenzar a buscar qué estoy haciendo en mi vida, qué está pasando. De pronto estoy haciendo algo incorrecto y muchas veces, de pronto hasta con la lengua, ¿no? Porque sí somos chismosos y estamos injuriando a alguien, hablando de más. Eso puede pasar y no nos damos cuenta. Entonces el Señor nos va reprendiendo. Y nos da un ejemplo ahí mismito en Hebreos 12:8. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El que no es su hijo, entonces de pronto no le interesa que haga lo que quiera, porque eso no es hijo mío. Lo estoy criando, está a mi lado, está en mi lugar, pero nada que ver. Y dice entonces, simplemente es un bastardo y no hay ese amor que es el que nos está demostrando el Señor a través de la disciplina. Todos somos caprichosos a veces, siempre somos así. El propósito de Dios es permitirnos experimentar también que experimentemos las consecuencias del pecado para que aprendamos cada día. En medio de la dificultad, en medio del lodo, de la situación, vamos a ir aprendiendo. El Señor nos va ayudando y nos deja que patinemos para luego darnos la mano y que aprendamos, porque lo importante es la lección que nos debe quedar a cada uno, ¿verdad? Y nos da un ejemplo claro de la vida real. Ahí mismo Hebreos 12:9, entonces sigue diciendo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no obedecer mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y yo sí me acuerdo, mi papá llegaba en la tarde de su trabajo y nos encontraba jugando en la calle, vea, juguete. Nosotros jugando y cuando sentíamos era el juguetazo. Tengo prohibido que jueguen fútbol en la calle, pasan carros, motos, bicicletas. Pero era mi papá y yo lo quería. Nunca me fui de la casa, ¿verdad? Entonces él dice, si en la vida terrenal sus padres que les dan rejo los quieren, ¿por qué no con mayor razón al Padre Celestial? Que nos disciplina, pero sabemos que es algo mucho más grande, la vida eterna. Entonces, tenemos que tener en cuenta, me faltan todavía 2 hojas, faltan 5 minutos para las damas. Entonces, estas cosas el Señor nos dice para que haya provecho en nuestras vidas y que participemos de su santidad. Porque nos decimos ser santos, ¿verdad? Yo digo que soy santo. Yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal y yo soy un santo. Yo soy un sacerdote. Yo soy salvo. Todo eso lo tengo yo, pero me lo creo realmente, tengo la fe y de acuerdo a ese lineamiento estoy cumpliendo. Que no haya por allí esos pecadillos que todavía ese lastre que tengo, como lo vimos, de todas maneras van a salir, cada día vamos a tener consecuencias de estas situaciones. Ahí el Señor entonces hace un llamado de atención y a través de su palabra nos dice las consecuencias, por ejemplo, una de las que tuvo el pueblo en Corinto, ¿verdad? Al participar de la mesa del Señor. En 1 Corintios 11:30, solamente voy a leer ese versículo. Por eso dije, nosotros podemos tener un pecado de hace muchos años y todavía por ahí tenemos la consecuencia, o hace una semana.
ayer e inclusive hoy mismo. 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Eso qué quiere decir? Que llegamos a la presencia del Señor hoy a la Santa Cena, qué sé yo, un pecado más grande que yo, que no me permite realmente, no vengo preparado para la cena del Señor. Puede haber muchas razones. Entonces, por eso en Corintios se les decía, están enfermos o están débiles cuando llegan a la cena del Señor, debilitados. Tenemos que estar siempre firmes con el Señor. Igual le pasó a David. Tomó la mujer ajena. Sin embargo, él pidió perdón. Pero ese hijo que tuvo con ella murió, ¿verdad? Él le pidió, Señor, no te lo lleves, déjame, lo hizo de todo. No, había una consecuencia por ese pecado. Y esa consecuencia la tuvo por mucho tiempo. Entonces, aunque pidió perdón y todo, como digo yo, nuevamente entra en el camino como debe ser de un cristiano. Aunque ya retomemos nuestra vida otra vez, qué chévere, qué agradable, pero queda allí. Ahí queda algo. Entonces, sufrimos muchas veces las consecuencias y esto queda. No podemos dejar las consecuencias del pecado. Pero sí, en el Señor podemos ir creciendo cada día. Entonces, Dios permite que experimentemos consecuencias temporales, pero porque Él a través de eso nos muestra su amor. Es como el ejemplo ahorita, mi papá nos cogía un rejo y nos daba, pero por el bien nuestro, y aún así yo le quería, era mi padre. No ser hijos por ahí descarriados, ¿verdad? Entonces, debemos aprender de nuestros errores. Todos tenemos caídas, entonces debemos ver que para la próxima vez no nos vuelva a pasar esta situación. Hay que aprender de nuestros errores. Y se aprende más de los errores quizá que de los poquitos éxitos que podamos tener, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos éxito en algo, nos inflamos. Soy el mejor. Soy el que más tiene. ¿Y para qué nos sirve eso? De pronto la caída es peor. En cambio, cuando tenemos errores, caídas, nos paramos y vemos cómo solucionar nuestros problemas con la ayuda de Dios. Entonces, el Señor permite que en nosotros haya esas consecuencias de los pecados, de situaciones anteriores, pero para nuestro propio bien, para nuestro crecimiento espiritual cada día. Y principalmente nos salvó y nos dio vida eterna. Esa es una de las mejores cosas que Él ha hecho. Nunca experimentaremos una segunda muerte, ¿verdad? Ya no. El último versículo que voy a leer, Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué no va a ser para nosotros? Vamos, ya tenemos doble nacimiento, viene una sola muerte, ¿verdad? La muerte física de este cuerpo y a los cielos. No digo que ya nos vamos a conocer, no sé, parece que no. Allá vamos a estar cada uno. No puedo decir allá te veo, o después de estar allá, pero no veo por aquí no creo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo de las viudas, no? La mujer que tuvo 7 maridos, un hermano, otro hermano, y cuando estén en el cielo, ¿mujer de cuál de ellos va a ser? Y digo, allá no va a haber casamiento ni se van a conocer. Que tengamos eso claro también. Entonces va a ser cada uno. La responsabilidad es mía de estar en la presencia del Señor y con lo que hagamos aquí en esta tierra tener galardones y coronas. Eso sí, ¿no? Como cuando uno va al estadio y quiere estar en la mejor posición para ver lo mejor. O simplemente allá en
lo más lejos donde ni con binoculares se ven las cosas. Pero vamos a estar en la ciudad celestial. Entonces, ojalá que cada día, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, no quitemos la mirada del Señor. Va a haber consecuencias, las vamos a tener y van a seguir allí. No dar nuestro brazo a torcer, seguir adelante. Es la invitación del Señor, no dejarnos vencer, porque desafortunadamente somos materialistas y eso es lo que nos hace pensar, nos hace decaer, porque no tenemos, porque me hace falta, y resulta que la cosa no es por ahí. Debemos ser mucho más espirituales. Bueno, entonces aquí dejamos el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que nos has permitido llegar a tu santo templo, participar de los símbolos, así recordar esa gran obra del Señor Jesús. Y ahora pues también de participar de tu palabra y que nos ayudes cada día, Señor, a crecer, pero espiritualmente, que todo lo que aquí hemos leído, Señor, sea para que lo pongamos en práctica y no nos dejemos vencer por el enemigo. No nos dejemos vencer por las situaciones que de pronto nos rodean, por nuestro día a día, por situaciones que se presentan. Este mundo está desenfrenado, va en una inmoralidad tremenda, pero nosotros, Señor, vamos a estar firmes en tu camino. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad.